Ay, espera, mi gallo. Así lo sacas tal cual, ese blooper, porque no se escupe el gallo. No, es otro gallo. Muy bien, 3, 2. Así de la nada la transición, ¿te das cuenta? Somos, pura Estamos alegría con aquí. toda la actitud, ya, ni crudos, ni pedos, ni nada, pero nos las pasamos muy bien en Navidad. En Navidad. Como debe de ser, tú con tu pavo vegano, que es Yo una con mi lechuga. pavo vegano. Y tofu, y yo, con el lechón ahí en la mesa. No aprendí nada Comiendo de puro sufrimiento. Puro amor, pues yo soy muy feliz así. Mariana Bazán. Y Rafa Santis. Ay, tu suéter. ¿Qué tal? La caricia, buscando la caricia. Antes de fin de año, la cariñosa. Oigan, bienvenidos a Recomendarte en este jueves 29 de diciembre, el último programa del año, porque ya la próxima ya estamos en otro asunto, ¿no? Ya. Entonces, vamos a despedirlo increíblemente, pero bueno, antes de cualquier otra cosa, Mood TV, síganos en las redes sociales, Mood TV, porque para que nos puedan ver a través de Facebook Live, a través de YouTube, un podcast a través de Spotify, también ahí tienen Periscope para aquellos que se metan a Twitter, ahí está la transmisión, pero también nuestras redes, las redes del programa, Marianita. Las redes del programa son, espero no lo hayan olvidado en todo este año. Por favor. Son Recomendarte Oficial en Instagram, en Facebook y en TikTok. Las redes de Rafa son Rafa Santis, como está saliendo ahí en la pantalla, la primera con S, la última con Z. Ajá. Igual en Instagram, en Facebook. Ajá. Y en TikTok también, y en TikTok, ¿no? Aunque está muerto TikTok. Muerto. Pero bueno, lo vamos a revivir este 2023. Eso, próximo propósito. Y ya cuando me vean así, bailando, ¿no? No, público, no hay mucho que ver. Y las mías son Mariana-Bazán, igual en Instagram, en TikTok y en Facebook. En TikTok ella sí lo tiene activo, hace de todo. El asunto es monetizar. Lo que pegue. Lo que pegue primero. Lo que pegue primero. Nos resistimos a cualquier otra red social. Ay, oigan, y pues sí, síganos, por favor, compartimos esa información, reflexiones, humor, de todo, por favor, para que se entretengan, compartan con nosotros. Esperamos todavía poder llegar a un nuevo video viral, ¿verdad? Porque ahí sigue uno ahí rondando y el asunto pues es tener algo más, algo que aparte más qué chistoso, porque recién subimos el video que se hizo viral y eran puros comentarios apoyando la postura, la información que nos dio Juan Carlos, y claro, sí, yo lo sabía, siempre lo supe, muy cierto, y ahora son puros comentarios de todo al revés. Eso no es cierto, eso es mentira. Yo amé a mis hijos desde que los tuve en el vientre. Vean los animales, bueno, hablando de las especies animales, haciendo este pequeño lapsus brutus, hay animales que matan a sus hijos. Sí. Entonces tampoco podemos generalizar, es todo un tema extenso, porque ni ese programa alcanzó para explicar todo lo que hay detrás de la maternidad. Y es que aparte la gente no lo ve completo, o sea, no ve todos los fragmentos completos donde Juan Carlos dijo, claro que sí vas a amar a tu hijo, pero amas la idea de que sea tu hijo. Da el apoyo bibliográfico. A la persona, porque no lo conoces, ¿cómo puedes amar a alguien que no conoces todavía? Exacto. Amas la idea de que sea hijo tuyo y que nazca de ti, pero no a la persona tal cual. Y es lo que mucha gente no vio. Y ahí se fueron ya. Y uno insiste, vean el programa completo en YouTube o en Spotify. Donde quieran. Y no. Vean los fragmentos, ya si nos quieren chutar todo el programa. Pero ya nos damos cuenta cómo la prensa así anda amarillista. Amarrando navajas, porque pues sí, si vemos solamente una versión o algo incompleto, pues evidentemente, ¿no? Pero qué bueno, el asunto es debatirlo porque es válido, eso sí, claro, sin agresiones. Pero sí que nos cuestionemos cómo está esto, o incluso identificarnos, como los comentarios a favor que nos decían, no, pues es que yo justamente nunca sentí un amor desde mi hijo y desde pequeño, entonces o yo no sentí como hijo un amor de mamá, que eso también es muy común, pero como no se habla, porque uno cree, como mencionamos la semana pasada en el programa especial de películas de Navidad, que si no lo vio,
véalo en YouTube, o en Facebook. No es una obligación querer a la familia, No. Y no siempre se da de manera innata. Entonces es bien importante entender todo esto, pero bueno. Eso es parte del compilado que vamos a tener hoy, porque hoy es un programa así, nos la sacamos de la manga, así, porque eso lo hacen en el canal de Las que Enseñan, aquí también. Entonces, que lo mejor del año, Marianita. No nos vamos a quedar atrás. Entonces tenemos un poco de lo mejor que hemos tenido en el año, del contenido, de los invitados, porque tuvimos variado. Aquí sí no nos enfocamos en un solo tema. No pudimos hacer todos, no pudimos seleccionar todos porque tuvimos, gracias a Dios, ¿no? Gracias a, como diría mi tía Cristina, gracias a Dios. Tuvimos muchísimos invitados, muchísimos programas de todo, pero seleccionamos unos en particular, no porque nos gustaran más o menos, sino los que nos llaman la atención. Y que además, bueno, hablando de esto que comentamos ahorita. Ay, que no fueran tan recientes. Tan recientes, entonces, y variado para que vean que hubo aquí de todo, y eso esperamos que ya el próximo año. Entonces, vamos a empezar con uno que fue el arranque, porque como lo he mencionado en algunas ocasiones, lo dije de hecho la semana pasada, recomendarte, había parado actividades, era un programa radiofónico que tuvo, la verdad nos fue muy bien con los compañeros con los que compartí en 2018, ya no nos ajustamos en tiempo y en mil cosas porque bueno, hay que hacer de todo para subsistir público, por eso algunos programas Marianita no estuvo, por ejemplo, pero pudimos retomar aquí a través de MUTV, agradezco enormemente a Eri Jaimes por la oportunidad, yo ya había estado aquí, pero con un programa diferente, un formato y horario completamente distinto, y dije, pues tengo esto, vamos a proponerlo, y pegó. Y es así como el 26 de mayo de este año, de este 2022, retomamos Recomendarte, y bueno, pues a mí algunos ya me conocían o seguían en las redes el concepto, creado a partir de nuestra propia compañía que es KM Producciones, este programa o este formato hermano, en este caso Recomendarte, pero Marianita no la conocían, entonces para conocernos un poco, creo que a través de lo que consumimos, aprendemos a conocer, a profundizar en una persona, ¿no? Y en este caso, el primer programa, nos enfocamos a nuestros libros favoritos, yo les compartí el mío, pero a mí me encantó el de Mariana, porque ese yo no lo conocía, de una autora mexicana, que ella la hizo llorar, que se lo recomendó su mamá, bueno, muchas cosas, así que vamos a recordar cómo Marianita se incorporó a este programa y su gran primera recomendación. Hoy tenemos una recomendación maravillosa que nos trae Marianita Bazán. De hecho, fue sugerencia este programa de Mariana y me encantó. A ver, ¿qué nos traes, Marianita? Bueno, a mí se me ocurrió que este primer programa habláramos un poco de nosotros para que nos puedan conocer. Se van a asustar. No. Si eran seguidores anteriormente del programa, pues a Rafa ya lo conocen, pero a mí no. Entonces, sí se me ocurrió hablar un poco de nosotros y el primer tema es nuestro libro favorito. Entonces, yo les traigo este libro que me parece buenísimo, se llama Entre los Rotos. Ahorita lo ven ahí en la pantalla, ya está. Ahí está. Es de Alaide Ventura Medina, es una escritora mexicana de 37 años de Jalapa, Veracruz, y estudió antropología aquí en la Ciudad de México, en la UNAM. Y bueno, yo les voy a contar un poco de este libro que lo traje también, porque les quería leer unas partecillas que me parecieron muy padres y que les pueden interesar. El libro es de esos libros que te llegan al corazón. Y el libro me encontró a mí, literal. Mi mamá un día estábamos en una cafetería, se levantó a la librería de junto y fue al estante de escritoras mexicanas y lo encontró. Lo leyó muy rápido porque es una gran lectora. Devoradora de libros. Sí. Y me dijo, léelo, te va a gustar mucho. Yo llevaba años encontrando un libro que me fuera a gustar, se los juro. Y sí había unos que me llamaban la atención, pero no algo que en realidad me gustara mucho, y me dijo, te vas a identificar en muchas cosas, y yo dije, pues a ver, vamos a ver si es cierto, y puros traumas, ¿no? ¿Quién les contó mi vida? Y bueno, yo lo leí, y se convirtió en mi libro favorito. Durante muchos años mi libro favorito fue Las batallas en el desierto, y ahorita este libro se convirtió en mi top. Entonces, les voy a contar un poco de qué se trata. Es de estos libros que empiezan por el final. Empieza y termina con el personaje principal que nunca se menciona, si en realidad es la misma autora y es una autobiografía, o si es un personaje ficticio, que yo creo, a mi parecer, es un poco de los dos, porque justo cuenta su infancia en Jalapa y luego cuando vino a estudiar a la universidad, a la UNAM, aquí en la Ciudad de México, entonces como que ahí hay cosas
desiertas de la escritora y cosas que pues no sé porque no la conozco. Se relacionan, ¿no? Esperemos, exacto, esperemos algún día poderla tener aquí. Sería maravilloso. Y bueno, el libro empieza el personaje principal abriendo una caja donde encuentra fotografías que tomó su hermano desde la infancia. El hermano siempre tuvo una gran pasión por ello y le parece muy raro que ninguna de las fotografías son fotografías alegres. De hecho, es todo lo contrario, todas les recuerdan etapas tristes de su vida o la fotografía muestra algo triste, un acontecimiento feo. Entonces, eso le llama mucho la atención. Y su hermano, por lo que menciona, siempre fue alguien muy extraño. En su familia siempre se vivió algún tipo de violencia y un poco de ausencia de sus papás. Y entonces, el hermano un día en un ataque de ira decide no volver a hablar nunca. Dice muy pocas palabras desde su niñez, desde los 7 años aproximadamente, hasta los 20 y tantos que cuenta el libro. Entonces, pues ella ve a su hermano como su compañero, es el único que ha vivido pues los mismos dolores que ella, los mismos papás, la misma familia, los mismos traumas, y siempre han estado juntos, pero siempre recalca mucho eso en que él no habla, pero toma fotos y es como su manera de expresarse. Y bueno, les voy a leer algunas páginas que a mí me gustaron muchísimo y me parecieron muy lindas. Entonces, para que se motiven a adquirir. Nos motivemos porque me ya está llamando mucho la atención para sacar mis traumas. Les juro, se van a identificar en algo todos. Todos tienen algo que identificarse en este libro y aparte no tocan los traumas tan fuertes así de, no, yo me traumé el día. O sea, de hecho ella nunca lo menciona como vivencias de su vida, pero obviamente cada uno agarramos el trauma de a mí me pasó lo mismo y es mi trauma. Claro, ok. Y bueno, ahí les va la primera, que es como empieza el libro y a mí me gustó mucho. Dice, es importante tener un cómplice, no es indispensable, pero parece buena idea contar con alguien que también provenga de aquel lugar. Ojos que conocieron la misma guerra, que perdieron la misma patria. La primera guerra a veces es la casa. La primera patria perdida, la familia. Un esposo puede ser un buen cómplice. Un hijo también llega a serlo. Al perro le hace falta el don de la palabra, pero el papel de cómplice primordial está reservado para el hermano, único testigo verdadero de la masacre. ¿Qué tal? Y eso que yo no tengo hermanos, y me llegó. Ay, Marianita, qué rápido regresa después de este sueño divagante de Ángeles, gracias a la producción, por cierto. Axel Omar, que se incorporó pues a la mitad del proyecto y esperemos se quede aquí, se jubile al 100% de esta empresa. Y Axel no sé cómo ven. Y el Axel, no, ya me voy en enero. No, es cierto. Por lo menos el cumpleaños hay que pasarlo acá. Porque, por lo menos. Por cierto, cumple, ya nos dijo el 11. El 11 de entonces enero. Aquí lo vamos a celebrar con rosca y hasta pan de muerto, que seguramente ya. Sí. Otra vez. No se pueden perder el próximo programa porque habrá una sorpresa. De veras, el primer programa del año. Pero antes año. Que cualquier otra cosa, ¿qué tal, Marianita? Y Entre los Rotos con Entre los este rotos, gran libro de autora mexicana. Un gran libro que se los sigo recomendando a todas las personas que veo. Es buenísimo. Como dijo Rafa, es de una autora mexicana y joven aparte. Además, no hay joven. tanto. Y es muy, muy bueno. Mi mamá es escritora, entonces pues sabe de estos temas y me dijo que está muy, muy bien escrito. Entonces, Entre los Rotos, de Alaide Ventura. La primera gran recomendación fue de tu mamá, entonces sí. Vamos a darle. Te amo, mami. Entre los Rotos, te amo, mami. Yo quiero hacer un hincapié. Nuestras luces, no crean que son los colores por el América o por el Pumas. Algo así. Ni por Messi. Hasta Axel nos dijo, ¿y van a combinar dorado con azul? No crean que es por otra cosa, es porque es el color de nuestro logo. Y el gris, pues es, mira, porque hay gris, no, para que no crean que no sabemos combinar colores. Con todo colores, así Marta de Baile sintiéndose orgullosa de mí porque sé combinar colores. Gracias, mamá Marta. Gracias, mamá. Oigan, y hablando también, otro paréntesis y lapsus brutus, miren, yo sigo con el suéter feo. Ahora otro modelo, miren de Patricio, yo soy fan de Patricio y Bob Esponja. Marianita viene ya de señora. De ejecutiva. De ejecutiva, de señora de las Lomas. De señora de las Lomas, es elegante, y yo sigo todavía con el niño en el exterior. Porque vean nada más, están bonitos, sacaron muchos diseños por todos lados, entonces todos andamos de suéteres, es importante.
Muy bien. ¿Qué otro recordar en este día? Pues otro gran invitado. Nuestro primer invitado. No, ¿Sí? No, el primero fue Juan Carlos. David fue uno de los grandes nuestro invitados. Primer invitado en vivo. En vivo, eso sí, en vivo fue David Barrios, que además fue toda una cátedra la que se echó en muy poco tiempo. Tuvimos la oportunidad de platicar con él antes de entrar al aire, después. Y además de acudir a la presentación de su libro, justamente ese fue el motivo por el que llegó aquí a recomendarte para poder publicitar su libro Senderos del Erotismo, que además era un parteaguas, a diferencia de todos sus otros libros. No hablaba de divulgación científica, sino era un libro digerible, muy sencillo, con un lenguaje coloquial. Y donde de sus experiencias que había vivido como psicólogo en más de 40 y pico años, que además es bien importante, y además darle el valor a quienes ejercen esta profesión, que buena falta nos hace. Y Marianita justamente en este programa hizo una gran pregunta sobre qué tan importante es y a partir de qué edad comenzar a hablarnos de sexualidad, porque ya llegan a los 15 y creen que uno ya sabe o aprende solo, o es el momento, y realmente no. Desde muy pequeño, seas niño, niña o niña, es muy importante hablarnos de sexualidad, de desmitificar, que fue la palabra que usó muchísimo en el programa, todas estas ideas equívocas que vienen de un sector conservador, religioso, y que eso nos ha limitado muchísimo para avanzar como sociedad. Entonces vamos a recordar este pedacito de este gran programa con David Barrios y su libro Senderos del Erotismo. Vamos. Justo hace, me parece que unos años, hubo todo un show, ¿no? En que no les dieran a los niños educación sexual y papás se ponían y entonces mandaban a firmar permisos de quienes decían que sí, quienes decían que no. Entonces, lo que me gustaría si nos pudiera explicar un poco es por qué sí es importante enseñarles a niños chiquitos. Por ejemplo, a mí me empezaron a enseñar de sexualidad en la escuela como a los 8 años, 7, porque me acuerdo que iba en segundo de primaria, pero ¿por qué sí es importante enseñarles a los niños desde casa o en la escuela educación sexual? El conocimiento, Mariana, el trabajo con actitudes respetuosas, cuando se inocula tempranamente, cuando somos muy chiquitas, muy chiquitos, puede originar que tengamos salud sexual y libertad con responsabilidad. No está pasando, por cierto. En México cada año se producen del orden de 400,000 embarazos en población menor de edad. La vida sexual de inicio en nuestro medio, en nuestra sociedad, está por abajo de los 17 años. Y muchas veces el inicio de la vida sexual no solamente es en ausencia de placer, sino con muchos riesgos, por un lado. Pero por otra parte, si no aprendemos de nuestro cuerpo, de nuestras sensaciones, de nuestro bienestar, difícilmente en el mundo adulto vamos a desarrollar buena salud sexual. La incidencia de disfunciones de la vida erótica en México, anorgasmia, eyaculación precoz, disfunción eréctil por ansiedad, inhibición del deseo, etcétera, etcétera, ocupan lugares muy preponderantes en la consulta que tenemos los sexólogos y las sexólogas. Cuando sabemos que cuando menos el 80% de estos problemas de salud se eliminarían con una educación sexual temprana, oportuna, científica, laica y humanista. Por cierto, en la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, artículo 3, desde el mes de mayo de 2019, está incluida la educación sexual en este artículo 3 constitucional. Pero, en rigor, no se está llevando al cabo, por lo menos no como sería deseable, porque puede haber muy buena voluntad de parte de muchos docentes, pero faltan elementos de conocimiento y de trabajo actitudinal. Creo que al orden del día está que el Estado mexicano, que los gobiernos, particularmente en el sector educativo y salud, capacite a la población docente. Creo que para eso también podemos servir las sexólogas y los sexólogos, con el objeto de poder tener elementos de conocimientos, de habilidades, de actitudes y transmitir adecuadamente la educación sexual formal. Un indicador del desarrollo social de un país, además del ingreso per cápita y del Producto Interno Bruto, es la educación sexual. ¿Cuál es la diferencia entre nuestros países con un gran atraso en ese campo y aquellos países que tienen gran desarrollo en esto? Pensemos en Islandia, en los países escandinavos, en otras latitudes, en otros sistemas. Bueno, pues ahí está la diferencia, que tempranamente, desde los niveles escolares
más iniciales será educación sexual. Y si vemos que allá no hay esta tasa de embarazos no deseados, de infecciones de transmisión sexual, de disfunciones de la vida erótica, no hay problemas como los que tenemos de homofobia, transfobia, discriminación hacia la diversidad, etcétera. Nos damos cuenta de las bondades de la educación sexual. Y por último, lo que tú comentabas, Rafa, sobre la influencia perniciosa de ciertas religiosidades que siguen preponderando la represión, que nada más aceptan la sexualidad reproductiva y que no se basan en el principio del placer, pues la influencia es más perniciosa. Los grupos conservadores lo que hacen es plantear que no deben recibir sus hijas e hijos educación sexual en la escuela o incluso en casa más que por ellos, que no saben nada y lo poco que saben está tergiversado. Hay un lema de los grupos conservadores que dice, a mis hijos los educo yo, no te metas con mis hijos. La pregunta pertinente es, ¿saben educación sexual? Claro. ¿Cómo está su esquema de valores conservadores? ¿Cómo está su apertura? ¿Cómo está su grado de represión? ¿Cómo están sus prejuicios religiosos y no religiosos? Esa es parte de la problemática que pervive en México y que yo esbozo un poquitico en este libro Senderos del Erotismo, porque igual que tú, Rafa, igual que tú, Mariana, se me hace un problema fundamental que ha estado desatendido. Y creo que es hora, perdonen la expresión, de que los gobiernos dejen de hacerse güeyes, porque hay una responsabilidad del Estado mexicano en esto también. Muy importante. Yo me acordé de una escena de esta maravillosa telenovela Mirada de Mujer, en la cual el personaje que interpretaba a la señora Angélica Aragón decía, a mí mi mamá me enseñó a hablar de mi cuerpo, pero solamente del cuello para arriba. Todo esto no se hablaba en casa. Ay, recordar es volver a vivir. Ay, Marianita, qué fuerte, ¿qué va a decir el público tanto que nos respeta? ¿Qué van a opinar de nosotros? De nosotros. Oigan, ¿qué tal David Barrios? De verdad es una eminencia, ojalá lo podamos volver a tener, porque además tiene una escuela, promociona talleres, es muy amigo del otro que mencionaste, de Juan Carlos Hernández Mecueiro. Entonces, es una persona además muy linda. Muy linda. Muy relax. Muchos creen que por cierta edad son gente pues muy seria, muy cuadrada. O por sus conocimientos, ¿no? Está mucho eso de, no, es que es una persona muy estudiada y uno cree, no, muy es sencilla serio. además. Y sí hay gente así, la verdad. Claro, pero hasta que luego ni saben ni se mamonean nomás. Exacto, pero no, súper lindo. David, estuvo muy padre su presentación. Sí, estuvo Fer Tapia. Ajá. Entonces, estuvo muy divertido, creo que fue la parte más divertida de la presentación cuando intervino Fernanda y que además dejaron muy satisfechos y con muchas ganas de aprender más del tema de sexualidad a todos los que asistimos. La verdad valió mucho la pena. Ahí tenemos nuestro libro firmado y además lo recomendamos ampliamente en todas las librerías del país, así que apoyemos estos libros. Económico y económico, la verdad es que y corto, sí, la verdad es que sí está es un excelente libro que debemos de tener para saber de todo, no nada más superación personal, ni de coaching, no, por favor, ya se acabó la vela, nos estamos incendiando. ¿Qué tal que nos duró una semana, público? Aquí estuvo una semana la vela. Oye, Marianita, ¿pero qué otro recuerdo tenemos? Bueno, del tercer programa que vamos a hablar, no fue nuestro tercer programa, pero del que vamos a hablar ahorita. ¿A recordar hoy? Es un poco distinto a los dos que ahorita recordamos. Y fue con el actor de doblaje y locutor Gerardo Vázquez, que nos habló un poquito desde Aguascalientes sobre su escuela de doblaje. Y como queríamos darle, pues, otro tono a todas las entrevistas que le suelen hacer, esta fue justo de hablar sobre la industria del doblaje en la actualidad. Que, bueno, yo lo conozco porque es mi papá. Y pues luego he visto sus entrevistas o luego cuando lo he acompañado y suelen ser las mismas preguntas, ¿no? ¿Cuándo iniciaste en el doblaje? ¿Cuál es tu personaje favorito? Checa la anterior, ¿no? Ve la entrevista, por favor, esa pregunta siempre se las hacen. Y no había ninguna en que le preguntaran pues su opinión sobre el doblaje en la actualidad, que ahorita es algo que de la nada tuvo un boom. No, antes oíamos mucho del doblaje, pero como que
Ni fu ni fará, si eres actor de doblaje, qué padre, pero no hayamos que gente quisiera hacer, a menos de que conociera el gremio del doblaje. Ajá. Y las redes apoyaron a eso, ¿no? A que surgieran y se popularizara más, y ahora todo el mundo quiere ser. Y por ejemplo, el otro día yo estaba oyendo el radio y hay locutores de radio invitaron a un influencer y los tres decían, no, es que ahora mi sueño y mi próximo propósito es hacer doblaje. Y hasta yo me quedé así, yo nunca había oído que alguien de medios dijera, ¿no? O sea, era como gente muy específica la que quería hacer doblaje. Entonces nos platicó un poco sobre cómo ingresar a esta industria, que es una industria al parecer muy cerrada. Él desde su perspectiva, cómo ve a los nuevos talentos, unos sí talentos, otros no tanto, y que sobre todo yo que estoy reingresando en el doblaje, veo que juzgan mucho a las nuevas personas que estamos haciendo doblaje, sobre todo si somos jóvenes. Y justo él nos da una perspectiva muy diferente a la que tienen muchas personas que llevan años. Honesta, que eso se lo agradecemos muchísimo, porque el quedar bien nomás porque sí no funciona, chicos. Y además o el aventar hate nomás porque sí exacto. También. Y eso es un prejuicio que existe no solamente de los jóvenes, sino por parte de la industria de los consolidados, que a veces son muy injustos. Entonces, es una profesión que requiere sí o sí que estudien actuación, eso es de ley. Y que además hay directores como él muy especiales con el tema de la responsabilidad, la disciplina, la formación para que puedan ingresar. Sin embargo, valora mucho también el esfuerzo que muchos hacen ahorita con los dúos de TikTok y mírale esto, para la gente que se vaya entrenando. Pero algo que además es como frase de tu papá es, no es fácil, cuesta trabajo, pero vale la pena, y eso es muy cierto. Muy cierto. Entonces, ahí les va el recuerdo. El recuerdo otra vez. Entonces, ¿tú cómo crees que es la industria actualmente del doblaje y las nuevas personas que están entrando en ella y qué deberían de hacer para hacerlo correctamente? Pues justo prepararse, eso creo que sería lo primero que tienen que hacer. Y ahora adaptarse a la nueva forma en la que se están abriendo las posibilidades para que los directores los conozcan, porque como bien dices, ahora pues ya no hay esta posibilidad de ir a las salas y reportarte y estar ahí y que te digan, bueno, a ver, pásale, te hago una prueba. Hay pocos lugares donde eso ahorita está ocurriendo, en la mayoría no está pasando. Sí. Y como bien dice Mariana, ahora hay unas páginas de Facebook para reportarse los chicos nuevos, y todos en general nos reportamos ahí. Y muchos chavitos, pues, en un afán de que veas lo que más o menos pueden hacer, graban unos videos para que pues tú los veas, ¿no? Había una polémica justo hace, no sé, creo que un mes, que una compañera puso, es que esos videos no sabemos cuántas tomas hicieron para que les quedaran bien, no sé qué. Yo no pongo nada casi nunca, pero sí lo vi y dije, pero qué injusto, o sea, es la única forma que ellos tienen de acercarse. Claro. Exacto. Entonces, también me parecería que lo honesto es que, claro, si el chavito se equivocó, pues lo va a repetir hasta que le salga bien, es lógico, ni modo que te mande el que le salió mal, pues es obvio, ¿no? Si eso no lo permitimos ni en la sala, lo repites hasta que te salga bien. Salga bien. Entonces, yo creo que debemos, los chavos deben aprender a reportarse en estas nuevas formas, aprender a tener nuevas ideas de cómo hacer que los directores los conozcan. Creo que también esto debe despertar su creatividad. Claro. ¿No? Por ejemplo, recuerdo que una vez tú me contaste que había un chavo que iba a reportarse a las cabinas y llevaba un perrito bebé. Ajá. Porque con eso la gente lo recordaba y decía, pues llámale al del perrito. Sí. Sí, no, porque llevaba con su perrito y entonces, y el perrito, entonces el chavito del perrito, ¿no? Qué bonito es. Hay muchas formas de usar su creatividad para que pues los directores los empiecen a tomar en cuenta o llamen la atención o los ubiquen, ¿no? Le contaba yo a Carla, a mi mujer, que cuando yo empezaba en doblaje, los directores nunca se acordaban cómo me llamaba. Todos me decían o Mauricio o Roberto. Mauricio, ¿verdad? No, Gerardo. Gerardo. Roberto, ¿verdad? No, Gerardo. Entonces yo creo que tengo cara de Roberto de Mauricio porque todos me decían Roberto Mauricio.
pero todos me ubicaban porque decían, este muchachito, el grandote, el de la vocesota. Entonces me ubicaban por el tamaño y por la voz. Y pues tenía yo 17 años, ¿no? Entonces era yo muy chico, pero decían, este muchachito, el grandote, el de la vocesota. Entonces, eso fue lo que a mí me hizo que me recordaran. Entonces hay que buscar algo que, digo, esto es fortuito, yo no lo busqué, así hablo y así soy de tamaño, ¿no? Pero hay que buscar algo que haga que llame la atención. ¿Qué tal tu papá? Con toda la sapiencia que tiene, por eso es un gran director, un gran actor, y que pues muchos hemos consumido su trabajo, ya sea como actor o repito como director, que tiene proyectos increíbles. Uno de los más recientes es el de La Roca, Black Adam. Él fue la voz del Estelar. Me parece que no la dirigió, pero él es el Estelar. Y bueno, entonces eso también es importante, la humildad de decir, no, yo nada más dirijo. Déjense también dirigir sí. Y aprovechen, porque además dirigir y actuar es bien complicado. Se lo sabré yo. Sí. Entonces, es muy lindo tener esa humildad de gente tan talentosa con tanta y justo, ¿qué crees que me pasó? De la semana pasada, el programa de la semana pasada, Rafa recomendó la película de Klaus. Ajá. Y entonces yo la vi un par de días antes de ese programa, porque nunca la había visto. Y vi que él hacía una de las voces de esa película. Ajá. Justo la estaba oyendo y dije, esa voz yo la conozco. Entonces, es un gremio, a mi parecer, muy bonito, pero sí tiene sus cosas, pues, como todos. Y como decíamos, pues, es un trabajo, o sea, como vimos en el recuerdo, es un trabajo. Entonces, hay que tener igual disciplina, dedicación, aguantar, porque a diferencia de otros trabajos, en este no es solo... Llego, doy mi currículum y que me llamen. Uy, no. No. Entonces, tiene sus complicaciones, pero es muy, muy padre. Y pues, qué gran recuerdo. Qué gran recuerdo. Así es, como el otro que tuvimos, que además, eso tú fue propuesta tuya, yo no lo conocía, Breakout. ¿Qué tal, Marianita? Que además nos fuimos a desestresar allá, a ver cómo estuvo ese asunto. Nos invitaron a ir a Breakout. Breakout es un lugar que yo conozco desde hace años porque es de la mamá de una de mis mejores amigas. Y a mí cuando me contaron el concepto como que no lo entendía mucho. Y ya después cuando lo conocí ya lo entendí. Y luego yo se lo conté a Rafa y Rafa también así como de... Es un cuarto de ira, se llama en español. Porque siempre lo dicen en inglés. Y entonces tú vas y literal vas a romper cosas. Y a grafitear, pues a sacar... todo tu coraje, obviamente, todo hay cosas estrés que no puedes hacer, pero adentro del cuarto puedes romper lo que tú quieras, golpearla lo que tú quieras, hay llantas de coche para que las golpees, para que las avientes, botellas, saco de box. Entonces nos invitaron y fuimos Rafa y yo a probar qué tal, y como decíamos, ¿no? En ese programa con Alex, como que primero te contienes, sí, porque no estamos acostumbrados. A que nos dejen romper todo. A que nos dejen romper todo, y justo tenemos siempre la idea y siempre nos inculcaron esta idea de si rompes algo, tienes que atenerte a las consecuencias. Sí. Entonces los dos llegamos y pues avienta la botella y aviéntala tú. Y si puedo aventar esa televisión sí. Y romperla, y yo fui el más feliz del mundo. Y ya después ya le fuimos agarrando onda y ya ni quien nos detuviera. Entonces tuvimos invitado a Alex. Y él nos platicó un poco del concepto, de qué se trata, de psicológicamente cómo funciona ese lugar, porque después te pasan a un lugar todo lo contrario, súper tranquilo, súper callado, te ponen audífonos con frecuencias, entonces es para que saques primero toda tu furia y luego ya vuelvas a salgas nivelar. Tranquilito. Exacto. Canalizar esa energía. Y Alex nos contaba en este recuerdo que vamos a ver, de las 3 cosas, porque justo les digo, tocamos este tema de que no estamos acostumbrados a romper cosas y por qué la gente se inhibe yendo a ese lugar. Entonces nos contaba que él tiene 3 puntos con lo que ha podido observar pues en estos años que ha estado Breakout, y vamos a recordar. Otra vez. Hay 3 razones por las que no podemos romper o no lo hacemos de forma sencilla, natural. Primero, nos enseñan a que no se puede hacer porque es peligroso, porque hay que guardar las cosas. Segunda. Y tercero, porque es un inconveniente. Tiro este vaso, es un inconveniente. Alguien va a tener que venir a limpiarlo, a secar el agua, todo eso. Entonces, por eso los papás nos enseñan a no hacerlo, porque es un inconveniente.
Para simplificar. Y nosotros como personas no queremos inconvenientes, jamás, claro. ¿No? Entonces, por eso hacen mucho hincapié en educar. Hay personas que maleducan en ese sentido, porque realmente no es tanto un vaso, digo, ¿qué es lo peor que puede pasar por un vaso? Entonces, simplemente es como hacer entender que no está bien, pero tampoco satanizar a la persona. Claro, un vaso de 50,000 pesos. No. Y tienes vasos de 50,000 pesos, no se los des al niño. Claro, nos cargan una responsabilidad que no nos pertenece de niños. Claro, y en muchos aspectos. Muchísimos, pero bueno, para no irnos por las ramas, claro. En ese aspecto, pues, es uno de los ejemplos que podemos ver. Ahora, lo segundo, de que si a alguien se les han ido las cabras, por decirlo de alguna forma, no. Y fíjate que es muy curioso, porque al principio creíamos que sí. Sí, claro. Que era que estar con las cámaras muy atentos porque nadie nos escucha disparar el cable a alguien. Sí. No, ¿por qué? Es muy sencillo de explicar, porque esta actividad va en contra de lo que causa un brote psicótico, por ejemplo, que es lo que podría suscitar y que lo que podría hacer que la actividad se volviera peligrosa, ¿no? Por la conducta de la persona que está ahí. No. Uno tiene un brote psicótico generalmente por mucha represión y porque hay algo que lo desata. Que te estalla. ¿No? Algún disparador que hace que suceda. Claro. Aquí no, porque aquí estamos yendo hacia sacar, ¿no? Hacia poder sacar todo eso que estás acumulando. Entonces estamos contrarrestando un brote psicótico, por ejemplo. No estoy diciendo que sea 100% efectivo, solo estoy diciendo lo que yo he observado a través de la experiencia, unos 4 años de experiencia, de estar viendo, monitoreando, porque es algo muy curioso. Podemos, de alguna forma, monitorear cómo las personas responden ante una actividad como esta, ¿no? Uno pensaría, no, sí, no, las personas, a ver, va a ser un poco incongruente lo que voy a decir, pero las personas son más conscientes de lo que pensamos. Claro. Por lo menos aquí, en otras partes a lo mejor no, por ejemplo en el tráfico. Claro. Conscientes. Pero aquí sí, y también es cierto que eso es gracias a que tenemos muchas contramedidas para que no ocurra algo así, de que alguien que piense que esto es un juego, que alguien piense que puede hacer lo que quiera, ¿por qué no? O sea, sí es un espacio que permite la libertad, pero la libertad con límites, que es lo que eso es lo que tiene que ser la libertad de sociedad, libertad con límites, no puede haber una libertad completa. Claro. Así no funcionamos. No. Entonces, eso es lo súper interesante, que uno pensaría que sí puede pasar, pero no. Así estuvo ese recuerdo, nada más y nada menos con Alexito, que además, tipazo, a mí me cayó súper bien y creo que les va a ir muy bien. Bueno, les está yendo muy bien con esta nueva sucursal que abrieron en Puebla. Entonces, amigos de Puebla, vayan, disfrútenlo, y a quienes pues se puedan lanzar aquí a la Ciudad de México, pues vengan a sacar el estrés. Ahora, repito, tuvimos muy variado el programa de invitados y de todo lo que recomendamos. De temas. Y alguien que yo conocí justamente cuando yo llegué en 2019 aquí a Mood TV, con un programa, repito, completamente diferente, fue a Juan Carlos Hernández Meijueiro, un gran sexólogo, gran psicólogo social, gran especialista en temas de teología y muchísimos más. Bueno, Marianita se aventó el currículum y fueron casi 4 minutos de todo lo que es estudiado. Es una persona muy bien preparada, pero también abierta al nuevo conocimiento, a la actualización de la información, porque es historia y muchas cosas pues son hipótesis, ¿no? Pero en el caso de él nos habló de un taller. Él a lo que se dedica es a dar talleres, y ahora con esta modalidad del Zoom debido a la pandemia, pues comenzaba a tener una oferta importante, y yo dije, pues vamos a invitarlo, porque además nos habló de la historia de la infancia, la familia y la maternidad, que justo al inicio de este programa les comentábamos este viral que surgió ahí en ese programa, y que la verdad fue controversial, deshacernos de mucha información que creíamos cierta y realmente no lo era, y quién mejor que él para venir a hablarnos con la realidad acerca pues de todo esto que hemos atravesado. Todos hemos sido infantes, todos hemos construido nuestra sociedad a partir de la familia, pero no siempre fue así, y sobre todo que es mentira que una mujer de manera natural trae la maternidad y las ganas de ser madre por sí sola. Entonces vamos a recordar este fragmento tan divertido con nuestro invitado Juan Carlos Hernández Meijueiro. Ahí estuvieron mis papás, ahí fallecieron mis papás, y pues ahí viven todavía algunos de mis hermanos. Entonces,
pongamos, los predios no eran así de chiquitos, eran haciendas. No. De hecho, casa en griego se dice oikos, no significa yogur, significa casa. Ajá. Y era un tipo de hacienda. Entonces, la mujer que parió, se llamaba tocos, le entregaba a una segunda mujer a la cría, ya fuera niño o niña, quien le amamantaba por 2 años, a lo mejor lejos de la madre biológica. No existía el concepto que hoy tenemos del amor maternal, de amar a un hijo o amar a una hija solo porque es mi hijo. No, eso no es natural tampoco. La maternidad es una construcción social. Elizabeth Badinter, psicoanalista, harta de que Freud dijera que la mayoría de los traumas vienen de la mamá por culpa de la madre, se dedica a estudiar la maternidad y descubre que el amor maternal se inventa en Europa occidental cristiana hasta la Edad Media, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV. Antes, las mamás no amaban a sus hijos solo porque eran sus hijos. Es más, hoy todavía muchas mujeres que paren no aman a ese bebé. Al contrario, dicen, ese topo es mío, y cuando se le quita lo morado, ¿no? Pero incluso el Iker Yandel, toda la cara de su padre. Incluso la depresión postparto esta es una de las causas, que la mujer no siente afecto por ese bebé o esa bebita y siente culpa y tristeza de no sentir ese cariño que le inculcaron desde que estaba chiquita con muñecas, jugando con muñecas. Le enseñaron que iba a amar a sus hijas y a sus hijos luego. No. ¿Qué es lo que genera el amor? La convivencia. Ajá. La convivencia. Si se dan cuenta, hoy estamos construyendo el amor paternal. Que papá esté en el parto, que el papá juegue con los hijos, que el papá conviva con los hijos y las hijas, y entonces dentro de 200 años vamos a decir, el amor paternal es natural, es un instinto de todos los hombres. No, en 200 años tal vez sí, pero se construyó socialmente como se construyó el amor maternal en la Edad Media. El libro se llama ¿Existe el amor maternal? Y la psicoanalista se llama Elizabeth Badinter. Se los mando, recuérdame, Rafa, de mandártelo al chat para que lo compartas con tu auditorio, con tu público, para que vean de dónde voy sacando los datos que yo les estoy diciendo ahorita y que en el curso que vamos a tener lo vamos a ver más profundamente. Entonces, Grecia no tenía tampoco el modelo familiar que tenemos hoy. Entonces, en Grecia no existía la familia, se crecía en comunidades pedagógicas de mujeres con mujeres, de hombres con hombres. Ajá. Cuando el bebito ya era destetado, la nodriza lo amamantó, la madre no lo amamantaba la nodriza 2 años, lo destetaba a los 2 años y era entregado a una tercera mujer, si era niña, a la paidegoga, educadora. Y si era niño, a un paidegogus, educador, y ya lo apartaban del grupo de mujeres con el que había crecido, y a partir de ahí iba a crecer en grupos de hombres, con estas pruebas tan salvajes que hacían los espartanos de mandarlos al cerro a los 5 o 6 años de edad, a qué hora le aprende a sobrevivir, y no puedes volver a la comunidad hasta que te cierre la barba y el bigote, el bocio. No, que ya me fregué. Porque ya no te volviste. A mí no me queda esa canción de Alejandra Guzmán, ay, ¿cómo va la canción? De esa barba que raspaba como lija. No, pues no, ya supo que me hubiera quedado. Es que venimos de poblaciones nativas mexicanas que eran lampiñas. Pero las poblaciones nativas europeas son peludos, hasta en la espalda tienen pelos. Entonces ya a los 13, 14 años ya les empezaba a salir aquí como decía una amiga, el frenón de bicicleta, ¿no? Ya empezaba a salirles la piocha, que en náhuatl quiere decir barba. Garganta se dice cogotl. Barbita se dice piochitl. Ajá. Entonces les empezaba a salir ya la piochita 13, 14, a los 15, 16 pues ya tenían la barba cerrada y ya era cuando podían volver a las ciudades espartanas o griegas, Éfeso, Corinto, Esparta, Atenas, Micenas. Si alguien volvía
y no tenía la barba cerrada, se le asesinaba por cobarde. ¿Qué tal, Marianita? Acomodándose el cabello, regresando de ese recuerdo, después de esa sacudida que nos dio. Me alborota el cabello. Qué grandes programas tuvimos. Fue el primer invitado que tuvimos vía Zoom, porque él ya radica en Querétaro, pero esperemos este año que viene, pues nos haga el favor de estar aquí en cabina con nosotros. Y además, uno de tantos programas que compartimos, casi uno por mes con él, porque tenía talleres diferentes. El tío Juan Carlos. Yo lo bauticé como el tío Juan Carlos, con cariño, y siempre compartiendo información sumamente valiosa. Y algo también de lo que nos encargamos en este programa, una de las visiones que tenemos y misiones, es llevarles a ustedes un tipo de oferta diferente. Y yo platicando con Marianita, que bueno, en ese programa, repito, pues como uno anda buscando aquí para allá para subsistir, no estuvo, pero yo le platiqué sobre la compañía, una compañía muy peculiar, que en este caso es la Compañía de Teatro Penitenciario. Así es, una compañía que nació en la cárcel con internos de Santa Marta, Catitla, que justamente buscar esta reinserción no nada más es meterlos a la cárcel muchas veces de manera injusta, como uno de ellos comentó, pues estás esperando a graduarte a la universidad del crimen. Entonces, para que eso no ocurra una vez que salgan, es muy importante que tengan dentro actividad. Y entonces se la pasan decorando macetas, armando libros, algún tipo de manualidad o haciendo teatro. Entonces, algo que a mí me encantó muchísimo fue, el proceso para formarlos como actores, Mariana lo sabe, es sumamente complicado en muchos sentidos. Física, emocional, sensorialmente, mentalmente. Hay mucho que se vive en el proceso de la formación actoral. Pero una de las cosas más fuertes es la vulnerabilidad de nuestras emociones. Entonces, si para nosotros fue complicado, muy lindo, pero complicado, para gente que de por sí dentro de la cárcel se debe de tener esta coraza, donde debe ser fuerte y rudo, porque el débil le puede pasar de todo, es todavía más complicado. Entonces, mi invitación, además de promover esa obra de teatro, que además era muy divertida, y tuve la oportunidad de que me invitaran, era la curiosidad de cómo fue, realmente había la intención de hacer teatro, es como, van a hacer teatro interno, sí, no. Sin embargo, esa resistencia terminó por ceder, porque se apasionaron de todas las virtudes que nos da el teatro, y eso fue para mí maravilloso compartirlo con ellos, y que muchos de ellos ya habiendo salido de la cárcel, decidieron continuar y armar la compañía externa del teatro penitenciario, y eso fue maravilloso. Entonces, le agradezco nuevamente a esos 4 grandes invitados por haberme dado la oportunidad de entrevistarlos, por acompañarme aquí en cabina, y vamos a recordar este gran programa y esta gran lección de vida que de verdad nos dejaron. Cuando se te propuso hacer teatro, o a lo mejor hubo la opción, o a todos es toman teatro, ¿cuál fue el pensar que tuvieron, el primer acercamiento realmente? Porque hay muchos juicios también, ¿no? Que eso está lleno de gente promiscua, en general lo dicen del teatro y de tantas cosas, ¿no? Yo que voy a estar haciendo aquí. Exacto. Pero ¿cuál es la perspectiva? Sobre todo porque muchas veces el caer en un reclusorio, pues implica tener a lo mejor, no a lo mejor, la mayoría de las veces, problemáticas que lo que menos quieres es explorar tu sensibilidad. Eso es algo que se hace en la actuación, quieras o no, y que es algo que no, ¿cómo yo voy a ponerme a llorar? ¿Cómo yo voy a ponerme a tocar esto? ¿Cómo voy a poderme hacer esto? ¿Cuál fue en tu caso? En mi caso, yo fui al teatro porque yo no quería ir al taller de teatro. Yo fui obligado por las autoridades a ir al teatro. Un caso. Y la verdad no quería hacer teatro porque para mí era hacer el ridículo, era un hobby, era una pérdida de tiempo. ¿Teatro para qué? ¿Qué funciona? Y entonces... Tan bonito que trabaja, por cierto. Cuando llego al teatro, me descubro a través de una sesión donde iba Itari, dos compañeros que ya no están con nosotros, nada más tallerearon en ese momento, y veo que nosotros nos ponemos a vulnerabilizar en ese momento, como el llorar, el reír, y que nadie se iba a reír, pero de una forma humillante, sino iba a ser una risa por una provocación de una dinámica. Y entonces... ese fue como el primer contacto, pero pues como todo, el querer hacer el ridículo, el querer decir verdad, pues nos expone. Y ¿quién quiere con esta coraza que tú dices, estos niños de piedra, quién quiere pues ser blandito en una cárcel? Entonces, ese fue el primer
contagio que me da, pero también decía, no, esto no. Y después recupero mi libertad y vuelvo al teatro inconscientemente porque me vuelven a meter a un taller donde estaba un proyecto que era de cine con el Tour francés y el Goethe, el ciclo alemán. Y recuerdo que Javi me dice, insistente, vente al foro, vente a hacer casting para el primer proyecto de impacto social que fue Media Material, con mujeres que habían sufrido violencia de género, y pues estaba Javi y estaba otro compañero que habían egresado de la Penny. Entonces yo digo, ¿y ellos por qué hacen teatro? ¿Qué vio? ¿Qué ven? Que yo no puedo ver aún, pero, y aparte, pues la penitenciaría estaba bien estigmatizada en el 2009, 2010, ¿no? Por las extorsiones, porque es una cárcel de alta seguridad, porque las sentencias son súper grandes, y el anhelo, pues, de un adolescente en conflicto con la ley es, pues, llegar a la universidad del crimen, aprender a delinquir, obviamente, ¿no? Y egresas con mayor fuerza. Pero cuando vi a Javier y a Lirre en el teatro, yo dije, y luego dentro de la Penny, que hay una compañía, era para mí algo que no se creía. Yo decía, ¿cómo? O sea, los actores allá, ¿quiénes son? Eran los internos, ¿no? Y cuando me invitan al proyecto de Ricardo III, pues ya habían hablado de una catarsis, de Cabaret Pánico, y ahora hablaban sobre el poder y reconocimiento de un homicida, de un secuestrador, de un violador, de un ladrón a mano armada. ¿Cómo eso delinquían ahora, pero en el escenario? Con la misma información de que se hace un homicidio, y ahora en Reyes, ¿no? En Ricardo III, y todos eran los Reyes, y yo dije, no, pues yo sí quiero pertenecer a este crimen organizado, ¿no? A la derecha, ¿no? Que pues delinquimos en el escenario con estas herramientas, y es así como me doy cuenta que de repente ya en mi cotidiano, en mi familia, en mi entorno social, pues digo, mi oficio es ser actor. Cuando yo decía, no, yo no sé, es que yo no soy actor. Y eso también te cuesta, porque te cuesta reconocerte como persona, el no aceptar de dónde vienes, quién eres, la información que tienes tanto negativa como positiva, porque si lo empiezas a moralizar, a juzgar, pues ya no eres libre en escena, y a nosotros es lo que nos gusta dentro de la cárcel, ¿no? Que por 2 horas somos libres escénicamente hablando, entonces nuestra mente se va a la libertad mental más de la física, y entonces ahí es donde las bardas de Santa Marta se vuelven de agua. Viejos tiempos. Viejos tiempos, éramos tan jóvenes. Éramos tan jóvenes hace unos meses. Hace unos meses, ¿qué tal, público? ¿Qué les parece ese recuerdo tan fuerte, no? Aparte. Tan fuerte. Sí, y tienes el compromiso de ir a verlos porque está maravilloso su trabajo, y yo creo que este año va a ser, igual están como nosotros en pie de lucha, porque esperamos que este 2023 también sea muy generoso y de muchos proyectos para nosotros con Caen Producciones. Ahí les estaremos avisando, pero por eso nos identificamos tanto. Así es. Tenemos otro recuerdo más. Tenemos un par de recuerdos más. ¿No? Y el siguiente es muy bonito, a mí me encantó. Ay, fue de mis favoritos porque es un tema que me apasiona, que vinieron nuestras amigas de Adopta un Amigo CDMX y de Animales CDMX, de adopción de perritos. Bueno, pues y de animales, de perritos, gatitos. Gatitos principalmente, ¿no? Ajá. Yo me enamoré de Vicente ese día. Sí, nos trajeron aparte al súper invitado Vicente. Fue la estrella, el rating de ese día. Ajá, hermoso, que lo acababan de sacar del hospital y que lo acaban de vacunar. Pero gracias a la vida, nos contaron que ya tenía una familia, ¿verdad? Que ya lo estaba esperando. Y entonces vinieron estas dos compañeras y nos contaron un poco sobre cómo son los procesos de adopción, lo que han vivido los perritos y los gatitos de maltrato. El gasto, en qué situaciones los encuentran, en qué situaciones sí los pueden llevar en su casa y en cuáles no. Y todo esto también vinieron a decirnos una queja de algo que sucedió ahí muy cercana a la fecha del programa, que pueden ver también, sobre maltrato animal en Tlalpan, me parece que fue. Y bueno, este recuerdo que vamos a ver fue sobre cómo nos contaron que la gente ve a los perritos adoptados y cómo es esto del maltrato, que los adoptan de chiquititos y luego es, bueno, ya creció, ya lo subo a la azotea, o ya creció ya y que se quede. Y pues todo lo que pasa y todas las denuncias que se han hecho,
y pues sabemos perfecto que muchas veces pues las denuncias no proceden, y si no proceden en un humano, pues la gente que es muy centrada en que solo las personas valen más, mucho menos en un animal. En un animal. Entonces vamos a ver este recuerdo. Y entonces tenemos mucho ese problema de justo, lo adopté de cachorro y ahora el perro pues ya creció, tiene otras necesidades, tiempo, claro. Tiene otras necesidades y es como ya al patio, a la azotea, a la calle, y todavía ni siquiera esterilizamos. Además, entonces ahí claro, justo también hay otra cosa que hemos hecho mucho hincapié con el gobierno, y se están pidiendo esterilizaciones masivas y gratuitas para toda la Ciudad de México, y ya las hay en muchas alcaldías. Sí. El problema es que como no está regularizado, la gente no sabe. Uh-huh. También les quedan muy lejos esas veterinarias. Uh-huh. Entonces también no los llevan, y luego también los dejan salir a la calle. Entonces es una cosa que cada vez estamos en una problemática más grande. Somos el primer país en Latinoamérica en maltrato y abandono animal. ¡Qué horror! Entonces, todas estas cosas yo no las sabía hasta que se abren nuestras páginas. Claro. Y la gente nos empieza a decir, y tú dices, no manches, ¿ahora dónde mando a la gente? Y luego, sí, por otro lado, el gobierno, pues sí tenemos como leyes, pero al final no te acaban, no se cumplen, y hay una ambigüedad tremenda porque la Procuraduría Ambiental dice que puedes tener un perrito, pero es maltratado y lo tienes en la azotea, pero como en la ley no dice que está mal que vive en la azotea. No especifican, claro. Ese es un problema. Tienes toda la razón, porque además, si nosotros ya tenemos un itinerario de vida y nos encanta, como comentas, salir al cine, hacer teatro, hacer este programa, es como tener un hijo. Claro. Nada, la diferencia es que un perrito nunca va a ser independiente, y bueno, del hijo, bueno, todavía se espera que en algún momento, ya a los 18 no me moleste, pero bueno, y eso es algo que mucha gente no quiere cambiar su régimen de vida. Entonces es más fácil dejar a un perrito encerrado, bueno, si hay gente que lo hace con sus propios hijos, y entonces no atenderlo. Eso es algo que yo también entendí, porque todavía en algún punto pueden ser más independientes los perros y los gatos que los conejos. Esos son enteramente dependientes. Sí. Y luego haber tenido 5 de algo que yo quise hacer bien, rescatarlos, y además por el espacio no había problema porque eran conejos pequeños. Pero aún así se incrementa la cantidad porque comen todo el día, porque a diferencia de los perros o de los gatos, los puedes entrenar para que hagan sus necesidades en un lugar, y los conejos no, es más complicado. Sí, entonces, yo alguna vez tuve 2 conejas y recuerdo que el departamento estaba así. Sí, claro. De popó, y luego se iban y se ponían la mesa. Roían los cables del refri. Yo recuerdo que alguna vez fui a la facultad y llevé mis planos así de, ay, sí, ¿no? Y no pude prender mi combo porque el conejo se había comido mi cable. Yo aquí con la mesa de, se comió mi cable, en serio, te lo juro. Es mentira. Todo ahí. Y sí pasa, sí, pero no sabemos a veces cómo actúan esos animales. Y digo, habrá gente que se tome el tiempo de investigar y diga, ya asumí esta responsabilidad, voy a cubrir esas necesidades, y habrá otra que diga, ¿dónde voy y los voto? Ahora a mí me tocó el aplauso y mágicamente regresar al jueves 29. Corte queda. Corte queda. ¿Qué tal? Ay, no, fue un programa muy, muy lindo. Agridulce, porque de repente también el saber toda esta información que hay detrás del rescate de un animal, lo doloroso que además Vicentito, tan hermoso, tan chiquito, y ya había vivido cosas muy traumáticas, por eso era tan introvertido. Entonces hay mucho trabajo por hacer todavía, y gracias a nuestras amigas, y ya saben que aquí tienen el espacio abierto para promover cualquier otra cosa, que además traían rifa en aquel momento. Sí, bueno, el Corona, de camas, de las playeritas increíbles. Sí. Entonces les mandamos un fuerte abrazo y esperemos pronto reunirnos una vez más. Así es. Y nuestro último recuerdo, que aparte fue un programa un poco más reciente, pero lo quisimos incluir en esto. Porque fue muy lindo. Fue muy bonito, y también fue muy distinto a lo que traíamos, a lo que teníamos. Y a mí me gustó muchísimo, que siento que Rafa tenía una idea muy particular de ese tipo de temas. Como muchos, yo creo, ¿no? Como muchísimos, como mucha gente. Y el que viniera ese invitado, pues cambió
un chip ahí. Sí, y yo creo que para la audiencia también, porque sí, uno tiene de repente juicios, como lo comentamos con David Barrios, ¿no? Acerca de la sexología y de tantas cosas, que por eso es tan importante traer especialistas que profundizan mucho, que llevan años en esto y que se siguen preparando. Entonces, eso es maravilloso, siempre ponernos en las manos de expertos en estos temas. Y más como Ram, que además, tipazo, para nada creído, ni cuadrado, ni así tranquilo y aburrido. Yo floto y ustedes terrenales. Exacto, eso me encantó. Sí, Ram es una persona que yo quiero mucho, que admiro mucho, y justo lo admiro porque siento que él hace lo que predica. Ah, sí. Entonces, para mí eso es muy admirable de cualquier persona y sobre todo de este tipo de personas que se dedican a esto, que justo los tenemos muy estereotipados y que luego en el fondo no son tan espirituales así que creemos. Y Ram, yo todos los años que tengo conociéndolo, la verdad es que es una persona que desde que llega te transmite paz. Sí, ¿no? Hasta su tono de hablar, es una persona muy inteligente, muy amorosa. Muy sencilla. Y justo en el programa que vino, nos venía a promocionar su meditación de Navidad y su concierto de cuarzos, que es súper, súper bonito. Y les digo, por eso este es un poquito más reciente, fue de nuestros últimos, no fue nuestro último invitado, pero fue de nuestros últimos invitados del año. Y justo en este recuerdo que vamos a ver, nos hablaba sobre cómo podemos meditar haciendo lo que sea. Exacto. Y que todos deberíamos de meditar sin importar nuestra religión, porque igual se cree mucho eso, ¿no? Que meditar es religión. Y no, para nada. Cualquier persona de cualquier religión lo puede ser, de cualquier edad, de cualquier personalidad. Eso nos contaba también, que hay muchos tipos. Él creó la meditación integral, que es integrar todos los tipos de meditación. Entonces vamos a ver nuestro último recuerdo y regresamos. Fíjate que en estos tiempos que vivimos con tanto estrés, ¿no? Con tanto ajetreo, pues emocionalmente es muy cansado, ¿no? Aparte, pues lo que hemos vivido durante la pandemia, pues fíjate que, bueno, estaba yo checando cómo han aumentado el número de suicidios y de depresión en la gente, porque pues sí ha afectado en todo sentido, no solamente físicamente, sino también emocional y mentalmente. La práctica de la meditación es una práctica milenaria, muy antigua, y es como hacer una pausa en nuestra vida, ¿no? Porque a veces decimos que nos conocemos mucho, pero no es verdad. Somos los grandes desconocidos de nosotros mismos, ¿no? Sí. Nos vemos en el espejo y decimos, no, sí te conozco, pero no. Y casi siempre estamos huyendo a conocernos. Si te das cuenta, desde que nos levantamos, estamos haciendo ruido. Lo primero que hacemos es hacer ruido. O prendemos el celular, o prendemos la televisión, o escuchamos música, y no nos damos un tiempo. Si nosotros nos tiramos por lo menos un minutito de levantarnos, para ahora sí que entrar en tono de, ¿no?, de relajamiento y de tranquilidad, empezamos a programar nuestro día de mejor manera. Y nos empieza a ir mejor, ¿no? Simplemente el hecho de respirar, ¿no? Y decir, o de decretar, o de afirmar algo positivo en tu día, va a cambiarlo por completo. ¿No se han fijado que cuando estamos como que muy acarreados, como que todo nos sale mal? Sí. Como que estamos muy apurados, se nos pierden las llaves, me machuco con la puerta, el vecino me está estorbando en el carro, ¿no? Justamente el carril por el que voy es el que está congestionado y voy diciendo maldiciones, ¿no? Y esas maldiciones son como una cadenita de cosas que van trayendo cosas negativas a mi vida. Cuando nosotros empezamos a programar positivamente nuestro día, todo empieza a fluir. Es más, hasta sales un poquito más tarde y justo se va abriendo el carril por el que tú vas. ¿No te ha pasado? Y hasta llegas antes y dices, ah, caray, porque ibas en un tono mental positivo. La meditación te lleva a eso, te lleva a estar en una frecuencia positiva en tu vida, pero también a estar consciente de ti mismo, que es lo que normalmente no estamos. Exacto. No somos conscientes de nosotros mismos. Y la meditación, había un maestro hace 30 y tantos años que me decía, parece algo como muy simple, pero decía, la meditación es ver la vida tal y como es. No como creemos que es, sino como verdaderamente es. Como quisiéramos, ¿no? Y para ello necesitamos estar en calma. Hay diferentes tipos de meditación para este objetivo, ¿no? Hay meditaciones que son pasivas. Normalmente vemos ese tipo de meditaciones con monjes, ¿no? Que están 2-3 horas en una posición y dices... Entonces hay gente que dice, no, yo no le quiero entrar a la meditación porque esto está como muy complicado, no voy a aguantar la espalda ni nada. Pero es una disciplina, ¿no? Y es una meditación contemplativa, una meditación pasiva, en la cual simplemente dejamos pasar pensamientos. Los lamas tibetanos le llaman a la mente el chango, porque normalmente anda de rama en rama, ¿no? Entonces andamos de aquí para allá. Es más, ¿no? En un espacio vas en el coche, te paras en el semáforo,
ves un vestido, mira ese vestido, era como el que tenía Marianita, ¿no? Y hace 2 años, y después quién sabe qué, y ves, por cierto, creo que dejé los frijoles, ¿no? Creo que no les cerré, me voy a regresar. Piensas como 20,000 cosas y ya se te olvidó, ¿no? Ya no sabes de qué estabas pensando. Eso sucede casi siempre, que nuestra mente está dispersa y estamos pensando en una inmensa cantidad de cosas que nos estresan. Es muy pesado para nosotros estar lidiando con tanto pensamiento. Y eso nos produce mucho estrés. Y la mayoría de la gente en estos momentos, y más en este tipo de ciudades congestionadas, tenemos un alto grado de estrés. La meditación lo que hace, básicamente contestando a la pregunta, pues es bajar ese estrés, ¿no? Entrar a una frecuencia mental más tranquila y programar tu vida de manera positiva. Ese es un tipo de meditación, que es la meditación pasiva, en la cual dejas pasar pensamientos. Otro tipo de meditación, no sé si lo han visto, son en movimiento. Hay diferentes tipos de danzas, hay meditación en movimiento que se llama Tai Chi, por ejemplo, o Qigong, que movemos la energía a través de los movimientos, precisamente. Y eso nos enfoca en una atención consciente en el momento presente. Porque curiosamente, casi nunca estamos viviendo en el momento presente. Casi siempre estamos sufriendo por lo que pasó, ¿no? Sufriendo y deprimidos por el pasado o preocupados por el futuro. Sí. Y es un desgaste porque a veces pues nuestra mente no sabe qué está pasando, pero está totalmente agobiada y emocionalmente también. Claro. Ahí por ahí decía un escritor, los mayores desastres de mi vida jamás ocurrieron, ¿no? Solo estaban en mi mente. Y a veces así nos pasa con las preocupaciones, ¿no? Y nos llega hasta a enfermar físicamente, estar tan preocupados por tantas cosas que a veces ni pasan. ¿No les ha pasado? Están pensando, es que no sé qué va a pasar aquí, la entrevista de trabajo y esta situación, no sé qué va a pasar con el cliente. Y estás preocupado. Y a fin de cuentas esa preocupación que tú tenías no se lleva a cabo, no sucede nunca. Sin embargo, ya te preocupaste, ya emocionalmente ya te sientes mal y físicamente te puedes enfermar. Es que ya nos servimos la copita, público, porque pues ya se acabó el programa de hoy. La verdad es que fue lindo recordar todos estos momentos compartidos con gente tan increíble, tan experta en sus áreas, y que vengan tan generosamente a compartirnos a nosotros y a ustedes un poco de ese conocimiento, y nosotros aquí haciendo lo propio, divirtiéndonos, pasándola bien, haciendo equipo, agradeciendo, que es justamente lo que vamos a chocar las copas, compañera, y un sorbito. Muy elegantes. El meñique, Patricia, el meñique. Justamente. Meñique. Ahí está. ¿Dónde está? Ahí está el meñique. Y justamente este brindis pues es para ustedes, para nosotros, para todo este equipo increíble. Esperemos el próximo año compartirlo una vez más cada jueves a las 4 de la tarde a través de Mood TV. Recomendarte que sigue siendo un formato activo, vigente y con ganas de compartirles muchas cosas más. Entonces, este espacio es abierto para todos ustedes, para que promuevan lo que necesiten, para que utilicemos los micrófonos y la pantalla para lo que verdaderamente es importante y trascendente y que a veces se nos ha olvidado. Entonces, yo agradezco mucho el poder seguir aquí, el poder seguir activo, el poder seguir haciendo lo que me gusta, como me gusta, y que espero eso no cambie, porque de repente el desánimo, créanme que dedicándose a este medio es muy común. Son a veces más los momentos de amargura al producir teatro, al ser actor, al cobrar por tu trabajo algo justo o simplemente cobrar. Y en el caso de los medios igual. A mí, como lo he dicho, y nunca me ha gustado hacerme de caretas, me gusta promover algo con fondo, algo inteligente, algo bueno, y que eso pueda ser aderezado con sentido del humor. No tiene por qué lo artístico y cultural ser aburrido, pero sí tiene que cumplir con esa función, que es llevar mensajes. Y a veces se nos olvida. El teatro toda la vida se utilizó o mucho tiempo, para entretenimiento, y eran pocos, pero muy buenos los artistas que transgredían ese tipo de teatro. Ahora, con plataformas, con redes, con programas, creo que estamos volviendo a esa época en la cual que solamente sea el internet para entretener, para embrutecer los medios, el teatro, la televisión, las series, y creo que habría todavía que rescatar esa esencia de los grandes artistas, con los que comentamos, como lo de la semana pasada, con los grandes Charles Dickens y tantos más, que encuentran dentro de su arte la manera de hacer conciencia social. Ese ha sido mi interés, espero poder continuar. El próximo año ya serán 18 años en la lucha, en
en el trabajo continuo de esto y espero sean muchas más. Y agradeciendo nuevamente a Eddie, al equipo, a Juan Carlos que estuvo aquí, a Axel que ahora nos acompaña y desde luego a Marianita que aceptó este reto, porque pues sí, no es lo mismo la escuela que ya estar haciendo las cosas de manera mucho más formal, con compromiso, con cumplimiento, con horarios y con todo, pero que para mí ha sido maravilloso y creo que ese es uno de los grandes aciertos al haberte incorporado a este programa y que continúes conmigo el tiempo que se nos permite, Marianita. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafa, a ti. Yo también, yo lo que quisiera hacer es hablar, o no hablar, sino yo, mi brindis, es para agradecer, igual poder estar aquí, tener grandes compañeros como Axel, como Rafa, poder también seguir justo como dice Rafa, en esto que nos encanta hacer, que es hablar con la gente, bueno, en este caso hablarle a una cámara, pero que la gente tome algo de lo que podemos decir, ¿no? También yo quiero agradecer mucho porque este año, como he dicho en otros programas, y dije en unos recuerdos antes, pude regresar a hacer doblaje, que es algo que a mí me encanta. Y justo, qué chistoso, porque hace unos días estaba pensando y dije, a ver, ¿cuántos años llevo actuando? Y a pesar de que yo sé que me veo muy joven, pero pero me puse a pensar, llevo 13 años actuando. La primera vez que actué ya profesionalmente tenía 8 años, que fue en Los Miserables, y también gracias a la vida y a grandes maestros como Rafa, grandes compañeros, he podido seguir en esto, haciendo lo que amo, y gracias también a que tengo una gran familia que me apoya, ¿no? Que me quiere, porque muchas veces muchos conocemos gente que quiere vivir de esto y o la familia no los apoya o los papás o no tienen las oportunidades. Yo estoy muy agradecida de haber tenido grandes oportunidades con diferentes personas y pues esta última de estar aquí gracias a Rafa, que Rafa fue mi maestro de actuación también, entre uno de los grandes maestros que he tenido. Y gracias a ustedes que nos ven, que ven los TikToks, que nos comentan, cosas buenas o cosas malas. Bueno, han sido malas buenas, ayuda al algoritmo. Exacto. Que guardan los TikToks, ¿no? Que hacen dúos. Entonces, muchísimas gracias a todas las personas que nos ven, a todas las personas que han compartido esto y que hacen posible que estemos aquí. Así y que es. sigamos. Y sigamos. Vamos a volver a brindar, Marianita, y le sorbemos. Miren, nuevamente. Porque este próximo 2023 tengamos mucha salud, más oportunidades, más trabajo y poder hacer un poco todos los días por nosotros y por los demás. Porque eso es lo más importante. Viene un año en muchos sentidos. Yo sé que acá no nos gusta hablar tanto de política, pero viene un año muy complejo en muchos sentidos, pero esperanzador. Y creo que en esa esperanza, como lo mencionamos la semana pasada con el tema de la película de los Secretos de los Guardianes, la esperanza son los más jóvenes y los más chiquitos. Entonces, como adultos, sepamos qué país estamos dejando, qué mejoras hay que hacer, qué opiniones, qué posturas y a quiénes apoyamos, más allá de colores y de partidos, porque de eso depende mucho, las oportunidades laborales, las oportunidades académicas, que más jóvenes que no han podido retomar las actividades escolares lo puedan hacer y que nosotros como responsables respetemos también la diversidad, despertemos también, quitemos muchos juicios para poder darle oportunidad a mucha gente que está ansiosa por compartirnos su gran inteligencia, su gran capacidad, porque estamos llenos de eso. No olvidemos que juicios han existido en todas las generaciones, pero justamente esta, con toda la era digital, creo que ha sido todavía más afectada y es donde se ha visto, se ha desembocado todos los problemas y la falta de carácter que generaciones pasadas no han tenido para combatir el feminismo, los feminicidios, para combatir la homofobia, para combatir el clasismo, para combatir el racismo y tantos problemas que han existido siempre, solamente que ahora se ven tendencias y modas, porque ahora llegó el momento de combatirlas. Entonces, ninguna guerra se ha ganado por las buenas, pero podemos ser más inteligentes y más sensibles como no lo han sido generaciones de siglos pasados, no generaciones de décadas, sino de siglos, para modificar todo esto, evitar tanta guerra y tanto problema y tanto menosprecio, tanto perro en situación de calle, tantas personas y niños en situación de calle. Eso sí es nuestra responsabilidad, no solamente cosa del gobierno.
muchas gracias a todos por seguirnos. Nos vemos el próximo año. Regresamos en vivo completamente el próximo jueves 5 de enero. Así que no se lo pierdan. Vienen sorpresas, grandes invitados, gran contenido y muchas más cosas. Muchísimas gracias. Salud. Una vez más y nos vemos a la próxima. Bye. Chao, chao. ¡Ah! Marianita tenía que hacer su gracia. El final del programa. Nos vemos. Chao, chao. Ay, Marianita.